Ok, bien, buenas tardes. Tercer intento. Hoy es jueves 16 de abril de 2020. Mi nombre es Diego Guevara. Seguimos en medio de la cuarentena por el COVID-19 en la que está metido la mayor parte del mundo entero, aunque algunos ya están saliendo. De mi parte, muchas gracias a las personas que visitan el portal Actualícese. Y antes de comenzar este consultorio de hoy, me voy a pasar acá al Google Chrome. Y ustedes cuando visitan el portal, me voy a volver aquí un momentico, ustedes cuando entran al portal por estos días están teniendo esta imagen así de inicio, por favor, aquí hay un documento que dice una tabla súper importante con normas, esa que dice una tabla súper importante completa con normas, estén visitando ese documento que se armó allí, porque allí se están recopilando los diferentes decretos, leyes que se están escribiendo por estos días, son decretos con fuerza de ley, por eso modifican el estatuto tributario como el 535 que estableció que la DIAN se tiene que demorar 15 días para devolver los saldos a favor y no 50, como dice normalmente el artículo 855 del Estatuto Tributario. Entonces, esos son decretos con fuerza de ley. Ahí también están las resoluciones, ¿sí? Las resoluciones que ha sacado, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades. Y les voy a mostrar este documento acá, este que dice Decreto 520 de abril 6 del 2020. Vamos a, ver, a señalizar. Sí, decreto 520 de abril 6 de 2020 y las complejidades para definir las cuotas de renta en abril y junio. Entonces, esto lo hice yo, lo publicaron ayer, abril 15 del 2020, ya está libre para todos los que visiten el portal, no solo para los suscriptores. ¿Y qué pasa? Ustedes entran y primero encuentran una matriz, ¿sí? Va a recuperar aquí el movimiento del mouse, entran y encuentran primero una matriz donde está el comparativo de los artículos 1.6.1.13.2.11 y el punto 12 aquí a la izquierda antes del decreto 520 y aquí a la derecha después del decreto 520 y se dan cuenta entonces qué cambios hizo el decreto 520 a la norma. Lo que vean en colores amarillos es el cambio en la norma. Listo, entonces en efecto se cambió el procedimiento para que la declaración se pueda pagar una cuota en abril y luego la presentación en junio. Pero entonces en ese mismo editorial, ustedes llegan hasta el final y está el acceso a una matriz. Aquí se descarga aquí, hay una matriz en Excel. Entonces, a ver si lo abro yo acá. Se las abro aquí para que miren los 8 casos. A ver, recupero aquí el movimiento del mouse. Y acá, vámonos a Excel. A Excel, ¿sí? A ver si yo abro el Excel que lo tenía por aquí. Para que miren, ¿sí? A ver, yo abro aquí el Excel, este de aquí. Y se los muestro, entonces me toca hacer aquí cambios de pantallas. ¿Sí? Y mostrarles el Excel. A ver, este Excel. Entonces, cuando lo descarguen, se va a ver así. Allí, aquí en esta pestaña que dice Decreto 520, hay 8 casos. Los 8 casos que yo analicé a los que se pueden enfrentar las personas jurídicas y naturales que sean grandes contribuyentes. Aquí está para ellas esta primera columna. Y el mismo caso analizado para las personas jurídicas que no sean grandes contribuyentes. Entonces, los 8 casos a los que se van a enfrentar para poder decidir qué se paga en abril y qué se paga en junio, y con comentarios incluso de si se van a coger al beneficio de auditoría, con comentarios incluso al formato 2516 y al 2517, cuando lo tienen que presentar. Entonces son 8 casos para que los analicen, para que tengan presente cómo se puede manejar esa situación del decreto 520 y sus calendarios especiales que pusieron para abril y junio del 2020. ¿Listo? Entonces, y por último, les quiero mostrar acá también, este decreto es importante, me paso acá otra vez a Google Chrome y aquí este es Google Chrome. Entonces está este decreto que es de hoy o de ayer, mejor, decreto 568 de abril 15 del 2020, de entre los muchos que están saliendo, y este crea un nuevo impuesto. Recuerda que esos son decretos con fuerza de ley amparados en que primero con el decreto 417 de marzo se declaró una emergencia económica nacional y el presidente queda con facultades para expedir decretos con fuerza de ley. Entonces es un decreto de ley 568, está creando un impuesto, es solo para los funcionarios públicos
que se ganen más de 10 millones y también para las personas naturales que le trabajen al Estado y que se ganen más de 10 millones. Les van a empezar a retener un valor. Ese valor que les retengan se va a poder restar como ingreso no grabado al final del año en su declaración de renta. Entonces, el monto es que les cogen todo el pago del mes, les quitan un 1.800.000, este valor que se está mencionando acá en el artículo quinto, les quitan 1.800.000 y al neto que quede les van a aplicar estas tablas, esta tabla que están viendo allí. Y los que quieran aportar adicionalmente algo más, estos funcionarios públicos que quieran y los que trabajan por servicios para el Estado que quieran aportar algo más, entonces voluntariamente aplicarían esta tabla que está en el artículo 9 del mismo decreto. Entonces, ahí ya tienen una nueva disposición que va a hacer que se les retenga más dinero a los empleados públicos, pero al final del año van a poder estar. La parte que les retengan es como un ingreso no grabado. Listo. Vamos entonces a comenzar con las preguntas de hoy, ¿sí? Y me toca hacer todo este cambio de pantallas, ¿sí? Y mostrar el documento que tenemos con las preguntas, ¿sí? Y la primera pregunta dice, ¿es cierto o no que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, está proponiendo una nueva reforma tributaria por la aparición del COVID-19? Pues sí, ya empezaron a salir artículos en los periódicos serios donde él manifiesta que va a ser forzoso hacerse una nueva reforma tributaria. Se va a tener que engullir sus propias palabras cuando había recién aprobado la ley 2010 de que no se iban a necesitar nuevas reformas y obvio que sí las va a necesitar. Entonces les muestro acá, hago el cambio aquí, ¿sí? Para mostrarles acá en el navegador. Toca hacer toda esta película en el navegador. ¿Dónde está el navegador aquí? Ya se movió de sitio. A ver, se movió de sitio y me quedó porque yo no lo he cerrado. A ver, espera un momentico. Entonces no, esto es, toca hacer otro. Cambio aquí de pantalla, jugar con todo esto. Sí, a ver. Y este es el Google Chrome, aquí está el Google Chrome. Entonces acá está, por ejemplo, el periódico El Espectador. Y esta es una entrevista que se publicó el 12 de abril del 2020. Dice, pandemia abre puerta a nueva reforma tributaria. Ustedes leen en esa entrevista, y aquí en esta pregunta le dicen, se abre la posibilidad de que apenas termine esta incertidumbre, el gobierno explore presentar una reforma tributaria. Y dice, por supuesto. La crisis económica que atraviesa el país implica de una parte mucho gasto público para atender los desafíos de salud pública, los humanitarios y los de liquidez empresarial, pero también implica muchos menos ingresos públicos como consecuencia del frenazo económico que tiene el manejo de la pandemia. Eso implica mucha más deuda y es una deuda que tenemos que pagar. Y todo esto se complicó porque esa reforma tributaria de diciembre del 2010 quitó la renta presuntiva, creó un montón de exenciones tributarias. Entonces, en efecto, los que hemos analizado esa ley así con objetividad, sabemos que esa ley 2010 lo que hizo fue quitarle ingresos al Estado. Entonces ahora les toca reversar eso. Se le va a cumplir al señor Duque su frase de que el que la hace la paga. Esa es una reforma tributaria que le quitaba mucho recaudo al Estado. El Estado iba a estarse endeudando y ahora con una epidemia, pues entonces se están endeudando más, pues no, le va a tocar otra vez volver a equilibrar los tributos. Es que cuando las reformas tributarias dan tantas exenciones tributarias y crean tantos beneficios, pues se va al traste la equidad tributaria de la que habla el artículo 363 de la Constitución. Porque la equidad tiene que ser que el que más gana, más tribute y que a igual ganancia, igual tributación. ¿Listo? Así es como se explican esos artículos de la equidad tributaria. Entonces sí se va a necesitar una reforma tributaria forzosamente porque la anterior le había quitado muchos ingresos al Estado y porque ahorita el Estado está gastando mucho y se le va a bajar los recaudos. Listo, vamos a otra pregunta. Vamos a otra pregunta, toca hacer un cambio aquí de pantalla. Sí, tocar acá, venir acá. Y la siguiente pregunta dice, ¿qué pasos deben seguir los contribuyentes para solicitar la devolución de saldos a favor de impuestos abreviada, medida tomada frente al COVID-19 y estipulada en el decreto 535 de abril del 2020? Pues miren, en estos momentos ustedes entran al portal de la DIAN. El decreto 535 lo que estableció es que el proceso para la devolución de saldos a favor de contribuyentes que no le impliquen ningún riesgo a la DIAN, y la DIAN es la que tiene perfilados a los contribuyentes que sí le forman riesgos de que terminen pidiendo falsos saldos a favor, porque lastimosamente en Colombia se ha formado también en muchos años, en muchas ocasiones, una mafia de contribuyentes que hacen falsas solicitudes de saldos a favor. En el año 2010 le tocó al director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, enfrentar ese fenómeno. Eso fueron billones de pesos que dejaron ir
en entregas de solicitudes de saldos a favor que eran falsos porque eran con falsas exportaciones, así formaron falsos saldos a favor en el IVA. Entonces el decreto 535 dice que a los que tramiten en estos momentos devoluciones de saldo a favor tanto en renta como en IVA se les tiene que devolver en 15 días y siempre y cuando sean contribuyentes que no representen riesgo para esos procesos ante la DIAN. Entonces, ustedes entran acá al portal de la DIAN, voy a entrar acá al portal de la DIAN, ¿sí? Me meto acá, otra vez, entro al Google Chrome, que ahora ya se cambió de sitio, aquí ya está aquí, y entonces este es el portal de la DIAN, vamos a entrar otra vez aquí al portal de la DIAN, a lo que es como la raíz del portal, uno entra acá al sitio web, y en estos momentos ustedes entran y estos banners que tiene aquí la DIAN, el segundo puntico, los que aparecen allí, allí dice paso a paso para la solicitud de devolución. Entonces allí ya está la descripción de la DIAN abreviada de qué pasos tienen que dar los que estén interesados en hacer esa solicitud de devolución del saldo a favor amparándose en ese decreto 535 de abril de 2020. Ahí se habla de los 15 días. ¿Listo? Entonces, es solamente que sigan estos pasos. Ahí se les mencionan qué formularios tienen que diligenciar y qué pasos tienen que seguir para que puedan hacer esa solicitud de esa devolución. Vamos a otra pregunta. Entonces, hago cambio de pantalla. ¿Sí? Y entro otra vez al PowerPoint. Escojo la otra pregunta. Dice, ¿en qué consiste la ampliación de plazos debido al COVID-19 para presentar las declaraciones del impuesto de renta y de activos en el exterior estipuladas en el decreto 520 de abril de 2020? Porque algunos contribuyentes recomiendan tener cuidado al respecto. Pues entonces el decreto 520, ustedes lo pueden estudiar y lo que implicó los cambios de ese decreto 520 lo van a estudiar ustedes, por favor. Me voy a pasar acá a internet otra vez. ¿Sí? Lo van a estudiar con esta matriz que está publicada acá. ¿Listo? Lo buscan con este material. Decreto 520 de abril 6 del 2020 y las complejidades para definir cuotas de renta en abril y junio. Este es un documento que quedó libre para todos los interesados, sean o no suscriptores, pueden entrar y descargarlo. Entonces terminan descargando, por favor, es una matriz en Excel donde se analizaron 8 casos. Esta matriz la hice yo. Entonces les muestro acá. Vamos a mirar acá. Me paso otra vez aquí cambiando pantallas y este es el Excel. Cuando lo descarguen hay 8 casos de lo que sucedería con los contribuyentes que sean personas naturales o jurídicas, grandes contribuyentes que iban a tener que declarar en abril, pues le están diciendo que en abril pagan es una segunda cuota y en junio pueden presentar la segunda cuota. Y a las personas jurídicas, es la columna que está acá, a las personas jurídicas que no son grandes contribuyentes también les establecieron esos requisitos así, de que si no puede presentar ahorita su declaración porque no tiene lista toda la información, pero está seguro que su declaración da saldo a pagar, entonces que haga un pago en abril y luego la presentación en junio junto con el pago de la segunda cuota, pero de esas instrucciones se generan varias dudas y hay que examinar varios casos especiales. Entonces están los casos que aquí ya analicé, el caso 1, por ejemplo, para aquellos que la declaración del 2019 saben que les va a dar saldo a favor, el caso de otros que sí les va a dar saldo a pagar, pero que el saldo a pagar es más pequeño que lo que fue el saldo a pagar del 2018. Hay 8 casos especiales, ¿listo? Entonces, por favor, repásenlos porque allí hago comentarios también hasta con el caso de los que se iban a coger al beneficio de auditoría por el 2019 y qué pasa con la presentación del formato 2516 versión 3 o el 2517 versión 2, que hay que presentarlo antes de la presentación de la declaración. Todo eso quedó comentado en esta gran matriz para que la estudien, para que la analicen. Entonces, allí se puede sacar despejar mejor la mayor cantidad de dudas sobre este cambio que estableció el decreto 520. Vamos a otra pregunta. Vamos a otra pregunta. Entonces hago cambio de pantalla, ¿sí? Y entramos otra vez aquí a las preguntas. Y dice, ¿cómo deben actuar las empresas que están cerradas por la cuarentena para liquidar la retención en la fuente del mes de marzo del 2020? Pues miren que las declaraciones de retefuente del mes de marzo no han tenido ampliación de plazos, ni se ha sacado algún decreto especial que diga que puedan pagar y luego presentar, como se hizo con la renta, con el decreto 520 de abril del 2020, no. Entonces, el vencimiento de las retenciones en la fuente de marzo sigue siendo el que está fijado en el artículo 1.6.1.13.2.33 del decreto único tributario 1625 del 2016, luego de ser modificado con el decreto
2.345 de diciembre del 2019, ahí está el vencimiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues si algunos no la pueden presentar ahora y no nos han dado más instrucciones de que podamos presentarla luego en otro plazo, pues no la van a poder presentar ahora, ya se generaría extemporaneidad. Pero entonces es mejor presentarla ahora y luego corregirla, presentarla así con datos aproximados y luego corregirla si es que se necesita corregir. Incluso para algunos la declaración de retención es calcada de mes a mes, es calcada, son los mismos terceros con las mismas retenciones. Entonces, pues presentarla, y si no tienen liquidez para hacer el pago, acuérdense de que el artículo 580-1, inciso quinto, dice que usted la puede presentar y tomarse hasta 2 meses después del vencimiento para hacer el pago, y la declaración se seguiría dando por presentada. Además, si se pasan esos 2 meses y no haces el pago, también se te originaría la responsabilidad penal del artículo 402 de la ley 599 del 2000. Entonces, como están las cosas hasta el día de hoy, lo mejor es presentarla y si es necesario luego corregirla. ¿Y se puede presentar sin pago? Sí, preséntela sin pago si es que no tiene la plata, y luego tómese hasta 2 meses para hacer el pago, ¿ven? Y necesitamos también que el gobierno saque alguna norma de que si en este 2020 la retención, perdón, la renta de las empresas iba a disminuir al 32, pues que entonces saquen de una vez un decreto donde se disminuyan las autorretenciones esas tradicionales de renta, porque ¿qué pasa? Pues las empresas se siguen haciendo autorretención, las que existen pueden hacer ventas, se están haciendo autorretenciones y luego al final del año el impuesto va a ser más pequeño. Esas autorretenciones, esas 0,4, 0,8, esas tienen que reducirse porque la tarifa de retención, la tarifa de renta, perdón, del régimen ordinario al final del 2019 va a rebajar, pero tampoco han sacado un decreto de eso, ¿listo? Y también deberían sacar un decreto para aliviar el flujo de caja de las empresas, de que la retención no se contabilice en el momento de la causación, sino que la retención se contabilice solo en el momento del pago, que es como hacen las entidades públicas. Las entidades públicas solo contabilizan las retenciones en el momento del pago, o sea, la retención de ellas es en el momento de caja. Cuando hay caja se hace la retención y ahí sí ya si hubo plata para el proveedor, también hay plata para la DIAN, entonces en el momento del pago al proveedor se hace la retención y listo, se tendría la liquidez suficiente. Pero si no hace ningún tipo de cambio de esos y las empresas del sector privado siguen contabilizando la retención en el momento de la causación, a pesar de que el proveedor les haya dado 3 meses, imagínense que la retención hay que presentarla al mes siguiente. Y entonces se generan problemas de flujo de cajas. Vamos a otra pregunta. Dice, ¿qué tipo de documentos son válidos ante la DIAN para soportar costos y deducciones en el impuesto de renta de personas naturales y jurídicas? Entonces, los costos y gastos tienen que ser soportados en facturas de venta o en documentos equivalentes a facturas de venta. Eso lo dice el artículo 771-2. Entonces, miremoslo acá en el estatuto tributario. Entro a Google Chrome, ¿sí? Entro al estatuto tributario. Este es el estatuto tributario. Y buscamos el 700, toca mover estos comandos de aquí y buscar el 771, con esto me acerco. Sí, 771 rayadas, ahí dice procedencia de costos y gastos, dice para la procedencia, y podemos, perdón, me movió esto acá, y quedó aquí. Entonces, y dice lo siguiente, estas tecnologías son para usarlas. Entonces dice, para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de facturas con el cumplimiento de requisitos establecidos en los literales B, C, D, E y F, G del C17 y C18. Tratándose de documentos equivalentes, se deberá cumplir con los requisitos contenidos en el B, D, E y G del C17. Cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción a que lugar a costos, deducciones, impuestos nacionales, deberá cumplir los requisitos mínimos que el gobierno nacional establezca. Pues entonces, colegas o las personas que estudian tributaria en las empresas y que nos estén escuchando, esto acaba de ser reglamentado con el decreto 358 de marzo del 2020. 358 de marzo del 2020. Entonces, me paso aquí a mi lámina de PowerPoint y les agarro este enlace para que lo carguemos acá. Me toca otra vez hacer todo este jueguito y pasarme otra vez a Google Chrome, buscar acá una pestaña libre y agarrar el enlace y pegarlo. ¿Sí? Entonces busquen por favor este documento que dice factura electrónica y documentos equivalentes fueron reglamentados con el decreto 358 de marzo 5 del 2020. Si no se han leído ese decreto hizo un cambio trascendental en las normas que regulan los requisitos de la factura electrónica y de los documentos equivalentes a factura. Entonces léanlo y lean en especial la nueva versión del 1.6.1.4.12. Lo voy a buscar acá en esta misma, estoy en Google Chrome y busco 1.6.1.4.12.
¿sí? Y estos son los requisitos para el documento equivalente de cuando usted le hace compras a alguien del régimen ordinario que no está obligado a facturar. Claro que usted le hace compras a una persona natural que está en el régimen ordinario del impuesto de renta y que dice ser de los no responsables del IVA, los que antiguamente llamamos régimen simplificado del IVA. Ellos no están obligados a facturar, pero usted que le hace la compra, si quiere que esa compra se la acepte la DIAN, tiene que hacer el documento equivalente. ¿Se acuerdan de eso? Pues ese documento equivalente tiene ahora nuevas reglas. Y dentro de las nuevas reglas, aquí se las estoy mostrando 1.6.1.4.12, luego de ser modificado con el decreto 358 de marzo 5 del 2020, dice que tiene que llevar un número que corresponde a un sistema de numeración consecutiva. La DIAN le va a poder otra vez poner numeración autorizada especial a ese documento equivalente, ¿ven? Entonces, mucho cuidado porque ese decreto 358 de marzo 5 de 2020 hizo unos cambios muy importantes en cuanto a cuáles son los documentos equivalentes que sí se aceptan, los requisitos de este documento equivalente en las compras y otros más. Entonces, por favor, lean el editorial que ya les mostré y todo lo que es el texto de ese decreto 358 de marzo 5 del 2020. Vamos a otra pregunta. Entonces, me cambio acá, entro aquí, entro a el PowerPoint, ¿sí? Y pasamos a otra pregunta y dice, ¿cuál es la tarifa para pagar el impuesto de renta de personas jurídicas para el año grabable 2019? Dicha tarifa aumenta o disminuye para los próximos años. La tarifa del impuesto de renta de las personas jurídicas del régimen ordinario, que también hay régimen especial, también hay régimen simple. Entonces, las que están en el régimen ordinario están en el artículo 240 del Estatuto Tributario. Por el año 2019 es un 33%, ¿sí? Porque es con los cambios que hizo la ley 1943, artículo 89, y ya es en el año grabable 2020 y siguientes, con los cambios de la ley 2010, diciembre de 2019, que se baja al 32, ¿sí? Y luego, pero eso ya se va a acabar, o sea, se va a venir una nueva reforma tributaria, se va a venir una nueva reforma tributaria, y esas reducciones de tarifas ya no se van a dar, no se van a dar, porque el Estado en este momento está entrando en una crisis de bajonazos en el recaudo y de necesidad de gastos sociales, y entonces todo eso se desconfiguró se agrava eso con todo lo que se hizo de las incorrectas reformas tributarias de diciembre del 2018 y diciembre del 2019, dando tantas exenciones tributarias. Entonces prepárense para una nueva reforma tributaria. Listo, pero entonces, por ejemplo, al cierre de 2019 sí es 33% y al cierre de 2020 va a ser 32%. Ya si sale una nueva ley que salga durante el 2020, altera lo del 2021 y siguientes. Pero se va a venir una nueva reforma tributaria. ¿Y qué pasa? Ustedes entonces tienen que mirar también el 240-1, donde está la tarifa de las sociedades que están en zonas francas, porque las que están en zonas francas tributan es con un 20% y algunas con un 15%, las que están por allá en Cúcuta, ¿ven? Y también tienen que mirar que dentro del artículo 240 hay unos parágrafos para que ciertos hoteles y ciertas editoriales tributan es con el 9%. Entonces ustedes, para saber el universo total de esas tarifas, entren al formulario en PDF de la DIAN. Voy a meterme aquí a el Google Chrome, ¿sí? Aquí está el Google Chrome y me pasa aquí una pestaña, esta, y buscamos, este es el formulario que se va a usar, por ejemplo, para el año grabado 2019, y aquí está, sí, a ver, ahí se activó el lapicito y puedo agarrar el lapicito y entonces el artículo, el renglón 79, mejor el renglón 79, tiene unas instrucciones. Entonces, miren y verán, ustedes mueven, voy a mover aquí, deshago esto y ustedes bajan hasta el renglón 79. Está un universo grandísimo de tarifas que se terminarían usando dentro de un formulario 210. Ahí están viendo el universo, porque el formulario 210 están usando los del los del régimen especial. Los del régimen especial, cuando su excedente fiscal queda agravado, pues tributan con el 20% que se menciona por los artículos 356 y siguientes del Estatuto Tributario. Entonces el formulario 110 tiene que aceptar un montón de tarifas y por eso ese renglón 79 se deja modificar manualmente. Ya hicimos unos ejercicios en el mes que se deja modificar manualmente para que usted liquide el impuesto con la tarifa que le corresponda. ¿Listo? Entonces, ahí lo tienen. Y también los que son suscriptores, acuérdense de que en el portal está listo el Excel. Vamos a mirar acá. Formulario 110 y 2516 de año grabado 2019. Lo buscan así. Ahí está. Esto fue publicado el 8 de abril de 2020, está en Excel para que lo descarguen con un montón de pestañas porque está integrado con el 2516. Esto es parte de los suscriptores oro, pero si no son suscriptores oro, recuerden que ustedes entonces también pueden apoyar el portal y les voy a mostrar
si quieren adquirir un producto en la tienda en línea de Actualícese, a ver si no se ve por aquí las pestañitas. Entonces me toca buscarles una pestañita para mostrarles cómo se puede entrar a la tienda en línea de Actualícese y adquirir una conferencia que yo hice, que en realidad es un libro virtual que les da acceso a 8 horas de conferencia y a esos Excel descargables y editables. Entonces ustedes entran a actualice.com /tienda en línea, todo pegadito allá, haciendo como están viendo allá, bueno, esto no me quiso cargar ese internet, como verselo allá, actualicese.com /tienda en línea, como están viendo allá en el navegador, y luego entran por acá donde dice capacitaciones, ¿sí? Capacitaciones, a ver, sí, y dentro de capacitaciones, que dice qué sucedió con la declaración de renta 2019, ahí es donde pueden adquirir ese producto, es para que lo miren cómo se es cuando se entra, ustedes entran acá, ahí voy a tener que quitar esos comandos para yo poder ver, entonces se ve así, la zona cuando ya entran, aquí están todos los materiales descargables, aquí están todos los materiales descargables, son múltiples documentos de Excel editables y todo, y acá donde dice lecciones se ven las exposiciones que hice, usted se puede saltar la exposición según el capítulo que le interese, que no es lo mismo que en un seminario presencial, usted toca aguantarse hasta el final para escuchar la parte que le interesaba. Pues no, aquí usted se salta los capítulos que no le interesan y escucha el que sí le interesa y lo puede adelantar y lo puede volver. Toda esa es la ventaja de que esto está aquí grabado y sectorizado por capítulos, ¿listo? Y lo mismo también pueden hacer con el de Exógena. Con el de Exógena que está aquí al ladito, también se puede hacer lo mismo. Es un producto a precios económicos y de antemano gracias a los que apoyen legalmente el portal con esa serie de compras. Vamos a otra pregunta. Vamos a otra pregunta. ¿Sí? Y bueno, cogemos otra pregunta y dice, los plazos estipulados en la resolución 0027 de 2019 para presentar la información exógena siguen vigentes o han sido modificados por la ampliación de la cuarentena obligatoria hasta el 27 de abril de 2020, pues no han hecho más ampliaciones de los plazos para la entrega de la información exógena. Entonces, si usted toma aquí la resolución 027, aquí tengo el enlace, entonces yo agarro el enlace y me paso otra vez a Google Chrome, ¿sí? Que ahora quedó aquí, y entonces escojo esta pestaña, por ejemplo, y les muestro la resolución 0027. La resolución 0027 dispuso que la información exógena, entonces, por ejemplo, para las personas jurídicas y naturales que no sean grandes contribuyentes, se va a vencer entre el 1 de junio y el 1 de julio. Y resulta que estos son los mismos vencimientos también que ya puso el decreto 520 de abril 6 del 2020 para presentar la declaración de renta. Entonces, ojo con esto, porque ustedes, si se les juntó para el mismo mes de junio la presentación de la declaración de renta junto con la presentación de la exógena, pues es obvio que primero se hace la declaración de renta para luego poder hacer la exógena. Y traten por favor de no dejar esto para lo último, no lo vayan a dejar exactamente para junio, porque si todos entran en junio a hacer el formulario 110 de las personas jurídicas y junto con ellos todos los formatos de exógena, pues entonces ese portal en junio nos va a sacar canas, si es que estamos vivos para ese momento, si es que el COVID no nos ha llegado primero. Entonces, mucho cuidado, traten de adelantarse, ¿sí? Y los que más puedan, adelántense para que no vayan a dejar todo para junio, pero en estos momentos son los vencimientos, tanto renta como exógena, renta de personas jurídicas y exógena de los que sean grandes o no grandes contribuyentes, les quedó para junio del 2020. Listo. Entonces, vamos a otra vez acá al PowerPoint, escogemos otra pregunta y dice, ¿qué debe hacer un contribuyente para actualizar el RUT ante la DIAN en tiempos del COVID-19? Entonces, miren, la actualización del RUT la regula el artículo 1.6.1.2.14 del Decreto Único Tributario 1625 del 2016. Y la mayor parte de las actualizaciones del RUT se pueden hacer virtualmente y sin importar si se tiene o no firma electrónica. Entonces, ustedes simplemente sigan los pasos de la cartilla de la DIAN, que les voy a mostrar cómo se obtiene. Ustedes entran acá, ¿sí? Este es Google Chrome. Entramos entonces aquí al home principal de la DIAN. Ustedes identifiquen, este es el home principal de la DIAN. Y se baja uno hasta acá, donde dice RUT y firma electrónica.
root y firma electrónica. Entran allí, listo, y aquí donde dice herramientas prácticas, allí hay una pestañita que dice actualización. En actualización les explican a ustedes los pasos de cómo se hace la actualización del root, sin importar si se tiene o no la firma electrónica para poder hacerlo. O sea que lo puedes hacer virtualmente. Ciertas actualizaciones del root sí son presenciales. Por ejemplo, que te vas a cambiar los datos de identificación, que te vas a cambiar el sexo, o que te vas a cambiar la dirección después de que ya llevas más de 5 cambios en un mismo año fiscal cambiando la dirección. Esas sí se tienen que hacer presencialmente. Eso también se lo dice el 1.6.1.2.14. Y quería mostrarles también acá, vuelvo acá a mi, así está la, este enlace, agarrar este enlace y volver otra vez a Google Chrome, hacer toda esta película del cambio de pantallas. Entro acá, busco, por ejemplo, esta pestaña acá y ustedes pueden leer materiales en el portal como este. Actualizaciones del RUC que solo se pueden hacer presencialmente. Esto fue publicado el 14 de noviembre de 2018, pero sigue vigente. El problema que tenemos con el portal es que a veces las personas dudan de que si cierto tema se lo encontraron con fecha de hace más de un año, que si eso de pronto ya cambió. Y muchas cosas del pasado, así tengan 2 o 3 años o 4 años, siguen siendo vigentes. Entonces, por eso es que pues a uno le toca estar leyendo constantemente las normas para saber qué cosas sí han cambiado y qué cosas no han cambiado, ¿ven? Pero entonces, por ejemplo, las instrucciones que están allí siguen vigentes de que la DIAN tiene un instructivo de que estas actualizaciones de actualizar los datos de identificación, cambiar la dirección después de que ya la habían cambiado más de una vez en el año, más de 2 veces, eso sí se tiene que hacer presencialmente. ¿Listo? Entonces, acábense de leer ese tipo de instrucciones que ven aquí con los enlaces y todo y las cartillas que ya les mostré de la DIAN. Vamos a otra pregunta. ¿Sí? Vamos a otra pregunta. Y dice, ¿cuáles son los plazos para realizar el pago o se movió? Dice, sí, ¿cuáles son los plazos para realizar el pago de la sobretasa por las entidades financieras durante el estado de emergencia para el COVID-19? Pero es de que las entidades financieras al cierre de 2019 no van a liquidar sobretasa, no, van a liquidar es anticipo a la sobretasa del 2020, porque eso lo estableció la ley 2010 de diciembre de 2019 con el artículo 92 que modificó el parágrafo séptimo del artículo 240 del Estatuto Tributario. Y también pueden leer el decreto 456 de marzo de 2020 que estableció cómo va a ser la destinación de esa sobretasa, porque el parágrafo séptimo del artículo 240 dice que esa sobretasa tendrá destinación especial para las carreteras, algo así, para las carreteras del país. Entonces, esa parte ya la reglamentaron con el decreto 456 de marzo del 2020. Y pueden leer también, entonces, este material, les voy a mostrar acá, ¿sí? Este material del portal, como paso aquí, ahora donde quedó Google Chrome, quedó acá, y dentro de esta pestaña voy a ponerles este enlace, y dice, esto lo publicamos el 4 de febrero de 2020, dice, en declaración de renta 2019, las entidades financieras liquidarán anticipo a la sobretasa del 2020. ¿Ok? Entonces, en el formulario de 2019, aunque están los renglones para sobretasa y todo, este renglón solo se usaría si ese mismo formulario de 2019 se llega a usar para una declaración por fracción de año 2020. Es para eso que ya trae el renglón sobretasa. Pero al ser 2019, las entidades financieras solamente van a liquidar es anticipo a la sobretasa y lo van a hacer si su utilidad fiscal del año 2019 se pasa de 120.000 VTs. A esa utilidad fiscal le van a aplicar un 4%, porque 4% es la mayor tasa que van a tener en el año 2020, o que sí, que van a tener en 2020. Entonces, así es como se va a hacer ese cálculo de esa sobretasa. Aquí están los comentarios y los calendarios. Recuerden que están dentro del decreto 500, perdón, artículo 1.6.1.13.2.11, sí, del Decreto Único Tributario 1625, que aquí lo tengo en una versión comparativa de antes y después del Decreto 520, que hizo unos cambios en los vencimientos. Entonces, este, por ejemplo, es el artículo 1.6.1.13.2.11, y la versión de la columna de acá hasta antes del decreto 520 y acá después del decreto 520, y ese decreto 520 se le olvidó actualizar este inciso segundo. Hay un error en la norma, no actualizaron el inciso segundo, pero el parágrafo 3 y cuarto, de este decreto
es donde están, perdón, acá, a ver si me estoy equivocando el parágrafo 2 de ese 1.6.1.13.2.11 es donde donde se menciona las instituciones financieras calificadas como grandes contribuyentes para poder liquidarla y pagarla sobre el anticipo a la sobretasa. El anticipo a la sobretasa van a usar estos vencimientos. 21 de abril, o sea, lo que sea el solo anticipo a la sobretasa, lo tienen que partir en dos, 50 y 50, y una parte pagarla en abril y la otra parte pagarla el 9 de junio. Esto fue con unos ajustes que hizo el decreto 401 de marzo 13 del 2020. Ahora, si la persona jurídica, entidad financiera, no es grande contribuyente, entonces uno se va al artículo 1.6.1.3.2.12, ¿sí? Acá está, este es el punto 12, a ver, sí, este es el punto 12, 1.6.1.13.2.12. Recuerden, esta columna de izquierda es hasta antes del decreto 520 y aquí es después del decreto 520. Y entonces en el parágrafo tercero, sí, es el parágrafo tercero, se lo agregó el decreto 401 y sigue vigente en estos momentos diciendo que las personas jurídicas, entidades financieras que tengan que pagar ese anticipo a la sobretasa lo tienen que hacer en dos cuotas, que son las mismas dos cuotas que están acá al comienzo del artículo, y las cuotas serían una en abril y la otra en junio. Una en abril y la otra en junio. Vamos entonces a otra pregunta. Vamos a otra pregunta. Y pasamos a esta. Dice, ¿se han tomado medidas respecto al proceso de implementación de la factura electrónica frente a la crisis provocada por el COVID-19? Hasta el momento solamente tenemos la reglamentación del decreto 358 de marzo 5 del 2020, que hizo unos ajustes muy importantes a lo que es la factura electrónica y los documentos equivalentes a factura. Por favor, repasen este editorial. Recuerden los que estén llegando a ver esta transmisión del comienzo al final, que aquí en el portal lo que hacen es que cada pregunta la vuelven un video independiente. En consecuencia, a mí, entre pregunta y pregunta, me toca estar repitiendo información para beneficio de quienes en el futuro van a llegar a escuchar la respuesta de una sola de estas preguntas. ¿Ven? Por eso, para que la respuesta le quede lo más completa a la persona que va a ver la respuesta de esta sola pregunta, me toca repetir información que ya había dado en ese mismo consultorio de hoy en otras preguntas. Entonces, miren, este artículo lo pueden buscar acá en el portal con estas palabras claves. Aquí está el enlace. Sí, dice factura electrónica y documentos equivalentes fueron reglamentados con el decreto 358 de marzo 5 de 2020. Léanlo y lean el decreto 358 porque es muy importante, hizo unos cambios trascendentales. Por ejemplo, cambió el documento, las características del documento de cuando usted le compra a alguien que no está obligado a expedir factura. Eso quedó en la nueva versión del 1.6.1.4.12 del decreto único tributario, luego de ser modificado con este decreto 358 de marzo 5 de 2020. Entonces hay unos cambios trascendentales allí, ustedes tienen que sacar el tiempo para leer allí. Y adicional a esta reglamentación del decreto 358 de marzo 5 de 2020, estamos pendientes de que la DIAN saque una resolución nueva con el calendario para los que aún no habían empezado a facturar electrónicamente y con otras reglamentaciones adicionales más. Entonces resulta que la DIAN sigue teniendo eso en proyecto de resolución. Y ustedes se pueden meter a la zona de proyectos de resolución de la DIAN. Ahora me meto aquí. Sí, aquí no entro acá al portal de la DIAN. O entro hasta todavía en Google Chrome. Sí, entonces este es el portal de la DIAN. A ver si por aquí. Entonces ustedes entran acá donde dice normativas, tocan ahí donde dice normativas y luego donde dice ver todas las noticias y buscan uno que es de marzo 26, miren este que está aquí, ¿sí? Voy a usar otra vez aquí las flechitas para acostumbrarme a usar aquí flechitas. Este es el que tiene entonces el proyecto de resolución con una serie de instrucciones ya de parte de la DIAN y también el calendario, y eso es como de 80 páginas, pero todavía no lo han convertido en resolución oficial. ¿Ven? Entonces, allí también hay que estar leyendo al menos el proyecto de resolución. Vamos a otra pregunta. ¿Sí? Quito esto, recupero el mouse, toco acá y vamos a otra pregunta. Y ustedes me excusan, me voy a tomar un poquito de agua. Esta vez traje vaso de pasta porque el anterior se quebró y la patrona se enoja cuando uno le quiebra la vajilla.
Entonces tocó traer vasos de pasta. ¿Mm? Entonces por ahí hay un meme en internet que pobrecito el hombre que el policía no lo quiere en la calle, la esposa no lo quiere en la casa. Entonces, tenaz. ¿Listo? Vamos a otra pregunta. ¿Sí? Y dice, ¿es cierto que los servicios de Internet quedaron exentos de IVA a causa de la emergencia por el COVID-19? Pues miren, los servicios de Internet, unos son excluidos y otros son exentos. Se van a buscar el numeral séptimo del 476 y también el literal H del 481. Entonces, por ejemplo, miramos el numeral séptimo del 476. Numeral séptimo del 476. Me toca pasarme aquí a Google Chrome, buscar el estatuto tributario y buscar el 476, que son los servicios excluidos, ¿sí? A ver, esperar aquí que lo cargue y buscar el numeral séptimo. Dice, servicios de conexión y acceso a Internet de los usuarios residenciales de estrato 3. O sea que un Internet fijo para usuario de estrato 3 es excluido. Y buscamos también el 481 literal H. Entonces, en el 481 que habla de bienes exentos, en literal H habla los servicios de conexión y acceso a Internet desde redes fijas de los suscriptores esenciales de los estratos 1 y 2. Entonces, servicio de Internet fijo para un estrato 1 y 2 se lo venden como exento. Y el que genera ese servicio se tiene derecho a IVA a descontar y forma saldo a favor. Y si ya es usuario de estrato 3, es excluido. Pero si es estrato 4, estrato 5, ya sí sería grabado. Ahora, lo que hubo un cambio entre todo este paquete de decretos fue con un decreto que le quitó el IVA al Internet móvil. Al Internet móvil. Entonces, ¿cuál es ese decreto? Aquí está, dice el decreto 540 de abril 13 del 2020, artículo 2. Entonces, usted busca, aquí agarramos el enlace y vamos otra vez a Internet, buscamos el Google Chrome, ¿sí? Busco, o utilizo esta pestaña que es la que estoy usando para buscar diferentes cosas y decreto 540 y lo abres, bueno, esto todavía está en PDF, entonces me toca abrirlo acá en otra pestañita y el artículo 2 dispuso lo siguiente en materia ya de lo que es datos y internet móvil. Entonces dice, pues podemos usar el lapicito, ok, sí, y jugamos con otro color para todas estas tecnologías. Dice, durante los 4 meses siguientes a la expedición del presente decreto, que es del 13 de abril, entonces imagínense 4 meses, estarán exentos del impuesto sobre las ventas IVA los servicios de conexión y acceso a voz e internet móviles, cuyo valor no supere 2 unidades de valor tributario VT. Entonces, que a los que tienen planes de hasta 2 VTs, su internet móvil va a ser exento, no les van a cobrar el IVA. Entonces ahí vienen unos comentarios importantes porque resulta que el gobierno de Duque también quiso es que empezara a devolver el IVA a los más pobres. Y es que les devuelven 70,000 pesos bimestrales. Y uno de los pocos IVAs que pagan los pobres es el IVA del internet móvil. Y si ahora se les está diciendo que va a ser exento 4 meses, ¿cómo va a estar devolviendo un IVA que ellos no pagan? ¿Sí? Ese es un problema. Pero eso es que esa norma es antitécnica. Eso de la devolución del IVA a los más pobres es antitécnico porque a muchos se les estaría devolviendo un IVA que no han pagado. Y además se les devuelven 70,000 pesos bimestrales a todas las familias, sin importar que sea de un miembro o de dos miembros. Y ese escándalo que se formó la semana pasada con las falsas cédulas de falsos beneficiarios, entonces esto es tenacísimo. O sea, mientras no se depuren todas las bases de datos, no se sabe quiénes son verdaderamente los pobres del país y se pueden hacer muchos actos de corrupción con esas bases de datos. ¿Ven? Pero entonces aquí está el dato de que el IVA de del internet móvil de quienes tienen planes de hasta 2 VTs, pues durante 4 meses va a ser exento de IVA. Vamos a otra pregunta. Entonces les hago esto, ¿sí? Recupero aquí el mouse, paso acá, y paso aquí, y busco acá, y esta era la última de este archivo. Ahora cierro este archivo y abro otro archivo. Entonces paso aquí a mi Finder. Este es mi Finder. Busco aquí, no sé, no es el Finder. Entonces vamos a buscarlo aquí directamente. Este es el otro archivo. Ahora este otro archivo. Sí, voy a cerrar este y se los muestro con el intercambiador de pantallas. A ver, entonces, ¿qué es este? Y la pregunta es,
Es cierto que las entidades sin ánimo de lucro quedaron exoneradas de responder por el 4 por mil, pues solamente ciertas fundaciones les están dando exoneración de 4 por mil durante lo que dura esta pandemia. Hay que leer el decreto 530 de abril 8 del 2020, 530 de abril 8 del 2020. Entonces agarro aquí el enlace, me paso otra vez a internet, ese es el Google Chrome, y busco acá ese decreto, ¿sí? Decreto 530 de abril 8 de 2020, y buscamos este decreto, y este es uno de los tantos decretos por esas medidas que ha tomado el gobierno de Duque. Recuerden que en el portal aquí hay un documento que se llama Entidades del Gobierno Nacional emiten normas para afrontar el COVID, y ahí van quedando recopiladas esas normas que ha estado sacando el gobierno de Duque. Entonces el decreto 530 de abril 8 del 2020, si a ustedes les afecta porque trabajan con fundaciones, y leen por favor este artículo primero que dice exención transitoria al gravamen a los movimientos financieros, y puedo usar aquí otra vez el lapicito y señalar, ¿sí? Y dice, por el tiempo que perduren las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica que trata el 4/17 del 17 de marzo, estarán exentos del gravamen a los movimientos financieros GMF los retiros que realicen las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial de las cuentas corrientes y de ahorro constituidas en entidades vigiladas. Para efectos de esta exención, las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial deberán marcar como exentas del gravamen ante las entidades vigiladas por el servicio financiero las cuentas corrientes, pero eso tiene unos requisitos, ¿sí? Y acá abajo están los requisitos, entonces se leen los requisitos porque acá están requisitos para la presencia de la extensión de que trata el artículo. La entidad sin ánimo de lucro perteneciente al régimen tributario especial por intermedio de su representante legal deberá cumplir la totalidad de los siguientes requisitos: solicitar por escrito la entidad financiera, manifestar ante la entidad financiera bajo la regla de juramento que los retiros de las cuentas corrientes y ahorro a marcar serán destinados única y exclusivamente, es para esto, para cuando hagan retiros que tienen este propósito, única y exclusivamente, dice, única y exclusivamente para los propósitos previstos en el artículo primero del presente decreto legislativo, o sea, para poder hacer obras sociales que hacen las fundaciones en estos momentos. ¿Listo? No es para pagar sueldos ni nada de eso, sino para las obras sociales que hacen las fundaciones. Entonces se acaban de leer los requisitos que estableció este decreto que le da esta exención transitoria del GMF a esas fundaciones y que estén en el régimen tributario especial. Vamos a otra pregunta. ¿Sí? Y vuelvo acá y dice, las sanciones, multas o intereses de mora ocasionadas por incumplimiento de obligaciones laborales o tributarias pueden tomarse como gasto deducible en el impuesto de renta. Pues no, porque resulta que esos intereses de mora, sí, el artículo 11 del Estatuto Tributario, inciso segundo, dice que no se pueden tomar como deducibles. Entonces usted se va al artículo 11 del Estatuto Tributario, entro acá a internet, este es el Estatuto Tributario, vengo acá arriba, busca el artículo 11. Es un error de los congresistas del año 1990, del año 98, que lo dejaron dentro del artículo 11, pero eso era para que hubiera quedado dentro del artículo 117. Entonces usted lee artículo 11 del Estatuto Tributario, inciso segundo, y le dice lo siguiente, ¿sí? O vuelvo y uso el lapicito, dice, los gastos de financiación ordinaria, extraordinarios o moratorios distintos, ojo, distintos de los intereses corrientes moratorios pagados por impuestos, tasas o contribuciones fiscales o parafiscales, entonces los que sean distintos a esos serán deducibles. Por tanto, los que sean por intereses corrientes moratorios pagados por impuestos, tasas o contribuciones fiscales o parafiscales, esos no son deducibles. ¿Listo? Y también aplica para las sanciones. Las sanciones no son un gasto necesario, entonces esos gastos no los puedes tomar como deducibles. Si te toca hacer exógena, recuerda que en la exógena eso entonces va a ir en el formato 1001, pero con la columna de gasto no deducible. ¿Listo? Vamos a otra pregunta. ¿Sí? Vengo acá y vamos a otra pregunta. Dice, ¿en qué formato de exógena debe ser reportado el IVA en las compras llevado como el valor del costo-gasto? Entonces usted estudia la resolución 11004 de octubre del 2018, que es la que regula la información exógena del 2019, y entonces cuando esté leyendo el artículo 16 sobre la instrucción del formato 1001, se le dice en el parágrafo tercero, vamos a abrirlo aquí, voy a agarrar acá, me meto aquí, busco Google Chrome, busco la pestaña que tengo acá para estar buscando cosas, ¿sí? Y
Esta es la resolución 11004. Se me mezcló con otros enlaces, entonces me toca hacer esto. Esta es la resolución 11004. A ver, sí, ok. Y vamos hasta el artículo 16 que regula las instrucciones del formato 1001. Entonces, el formato 1001 siempre trae una columna que se llama IVA del gasto no deducible, ¿vale? Entonces, o IVA que se quedó como mayor valor del gasto, IVA que se quedó como mayor valor del gasto deducible o IVA que se quedó como mayor valor del gasto no deducible. Él siempre ha traído esa columna. Entonces, usted busca en el artículo 16, parágrafo tercero, artículo 16 de la resolución, parágrafo tercero, y les dice lo siguiente. Miren, acá está, toco aquí, y ahora se me activa el lápiz, y usamos el lápiz, entonces dice, los valores del IVA mayor valor del costo, gasto deducible y no deducible, y los valores de retención de la fuente practicada asumida a título de renta, los valores de retención de la fuente practicada a título de IVA a responsables del régimen común y los no domiciliados son de obligatorio diligenciamiento. En caso de no tener ningún valor, diligenciar cero. Entonces, el formato 1001 trae la columna para ese IVA. Por eso aquí yo tengo, a ver si entro acá otra vez a mi lámina. Ustedes, por favor, a ver, si agarro, a ver, era este, creo que sí era este enlace, vuelvo otra vez a Google Chrome, tengo que hacer toda esta película, ¿sí? Y ustedes acá en el portal ya pueden estar encontrando un material muy importante sobre la información exógena. Primero, esa es una gran matriz que yo hago cada año, es exclusiva de los suscriptores oro, con el resumen de quiénes hacen cada formato, y descárguenlo, y este los va a conectar acá abajo, los va a conectar con los otros archivos de Excel. Acá está, por ejemplo, el del formato 1001. Entonces usted entra allí y este es el instructivo del formato 1001 con unos consejos muy importantes sobre cómo se hace. Y si usted quiere profundizar en el tema de la exógena, puede adquirir por solo 80,000 pesos una conferencia grabada que dice acompañada de todos estos materiales de Excel y de 8 horas de conferencia, y que les da incluso, ojo al dato, les da acceso a los primeros compradores a mandar preguntas que voy a estar resolviendo el 25 de abril. El 25 de abril, a los que hayan comprado el tema de declaración de renta, el 25 de abril, sábado por la mañana, haré 3 horas de consultorio especial con los que hayan comprado este producto, y el mismo sábado 25 de abril, en las 3 horas de la tarde, de 2 a 5, haré otro consultorio especial con los que hayan comprado el producto de Exógena. Entonces, si quieren apoyar el portal, así como hacen en WhatsApp, de mi parte, muchas gracias. Si desean apoyar el portal, que en estos momentos, miren, todos los seminarios presenciales se acabaron. Entonces, estamos viviendo técnicamente de si la gente apoya estos contenidos virtuales. Entonces, esos son materiales bien repartidos, bien estructurados, y para que los estudies, lo que son las 8 horas de conferencia, las puedes estudiar a tu ritmo, espaciadas, como quieras estudiarlas, y repetirlas las veces que quieras, etcétera. Entonces, utilicen esos materiales. Y un último comentario para esta pregunta es que en el artículo 36 de la resolución, ¿sí? De la resolución 11004, que la teníamos por acá, vamos a abrirla a ver otra vez, ¿sí? La resolución 11004, aquí está la resolución 11004. En el artículo 36 con las instrucciones para el formato 2276. El formato 2276 es para que reportes rentas de trabajo laborales y no laborales, pero a las que les hayas hecho la retención con la tabla del 383 del Estatuto Tributario. Entonces, en el 2276, artículo 36 de la resolución, lean el parágrafo tercero. Lean el parágrafo tercero, porque ahí hay un dato importante sobre el IVA. Si un independiente al que tú le hiciste la retención con la tabla del 383 era un independiente que te cobraba IVA, y ese IVA lo dejabas como mayor valor del costo o gasto, entonces resulta que en el formato 2276 no hay ninguna columna para poder reportar ese IVA que te cobró ese independiente. Por consiguiente, el parágrafo tercero del artículo 36, que esto es muy largo, ¿sí? Ya me estoy aproximando. Ok, entonces el parágrafo tercero del artículo 36 de la resolución, aquí está el artículo 36 de la resolución, que habla del formato 2276, el parágrafo tercero les dice a ustedes lo siguiente, ¿sí? Mucho cuidado. Dice, los valores correspondientes al IVA y a la retención en la fuente a título de IVA, asociados a los pagos de rentas de trabajo y pensiones, deberán ser reportados en los formatos de pagos y retenciones practicadas correspondientes, con el concepto o en el concepto 56 de más costos y opciones, diligenciando las columnas de pagos a unos en cuenta deducibles y pagos a unos en cuenta no deducibles en cero. Entonces, que si tú hiciste un pago a una persona natural independiente y la retención se le hiciste con la tabla de 383, el pago queda en el 2276, pero el IVA que él te cobró
y que nunca te lo tomaste como descontable, sino que se iba a quedar como mayor valor del costo de gasto, ese IVA se va a ver en el 1001 y con concepto 5016. Y entonces queda 5016, valor del pago, cero en el 1001, cero. Y la columna IVA, allí está el IVA. Y la columna rete IVA, allí sí va a estar. Y el prevaliador lo acepta. El prevaliador lo acepta, que es un registro en el 1001 con concepto pago un tercero 5016, sin que haya pago, pero sí puede haber el IVA y la rete IVA, porque no hay espacio entre el 2276 para reportar eso. ¿Listo? Vamos a otra pregunta. Entonces, quito todas estas rayitas, recupero aquí el mouse, vengo acá y nos vamos a otra pregunta y dice, ¿quiénes pueden actuar mejor? Si quienes pueden actuar como autorretenedores del impuesto sobre la renta ante la DIAN, ¿qué beneficios tributarios se adquieren con esta denominación? Entonces, hay tres tipos de autorretenciones en este momento. Las autorretenciones del parágrafo segundo del artículo 365, esas autorretenciones que usted se hace con el 0,4, 0,8, 1,6, esas están reguladas en los artículos 12666 hasta el 12610 del Decreto Único Tributario 1625. Esas solamente se las hacen las sociedades, ¿sí? Y asimiladas a sociedades, o sea, las sociedades de hecho, por tener exoneración de aportes de nómina. Sociedades del régimen ordinario, ¿listo? Porque todas las sociedades pues tienen que estar en el ordinario y las que están en el simple ya no se hacen esa autorretención, ya no se hacen esa autorretención. Ahora, la segunda autorretención es la clásica, la donde yo le pido permiso a la DIAN para que me convierta en autorretenedor y entonces esa la regula la resolución 5707 de agosto del 2019, 5707 de agosto del 2019, que ustedes pueden profundizar sobre esa resolución aquí en el portal, entro a Google Chrome, busco este enlace, ¿sí? Y en el portal buscan este material. A ver, esto lo publicamos y ya permiten hasta las personas naturales hacerle solicitud a la DIAN de volverse autorretenedor. Entonces, ahí está como lento, que ya se puso lento. Pero la resolución 50 y requisitos para actuar como autorretenedor a título de renta fueron modificados por la DIAN. Ese es el título, sino que no está queriendo en este momento cargar. Pero entonces, aquí ya cargo, dice, requisitos para actuar como autorretenedor a título de renta fueron modificados por la DIAN, eso lo publicamos el 22 de agosto de 2019, donde se analiza la resolución 5707. Esa resolución, aquí hacemos el contraste de los requisitos que se exigían hasta antes de esa norma con la resolución 4034 de mayo de 2005 y ahorita con la resolución 5707 de agosto de 2019. Son 8 requisitos que hay que cumplir, sí, 8. Y entonces, si los cumples, te dan la autorización para ser autorretenedor. Y pues la ventaja de ser autorretenedor es que entonces al final del año no se tiene que andar desgastando pidiendo certificados. Pero financieramente en medio de esta pandemia, nadie va a querer hacer solicitudes, hacerse autorretenedor porque imagínense, sería estar autorreteniéndose y presentando con pago las declaraciones de autorretención y los flujos de caja. Entonces, porque si yo vendo a crédito y me toca hacerme la autorretención, así yo vendo a crédito y mis clientes me paguen a 90 días la autorretención si es al mes siguiente. Entonces, pues complejo para los que se hacen esas, ya vengan autorizados para hacer autorretenciones, ¿sí? Financieramente sí se afecta eso de tener que estar respondiendo por autorretenciones, pero ahí están los requisitos. Y el tercer caso de autorretención es cuando usted está en el régimen ordinario, usted es una persona natural o jurídica del régimen ordinario, facultado para ser agente de retención y le da por venderle a alguien del régimen simple. Le dio por venderle, por ejemplo, a una persona jurídica del régimen simple. Resulta que el 911 del Estatuto Tributario dice que ese comprador que está en el simple, esa persona jurídica que está en el simple, no practica retención, pero que si el vendedor es alguien que sí es agente de retención y está en el régimen ordinario, ese vendedor, agente de retención y en el régimen ordinario, por haberle vendido a alguien del simple, se tiene que autorretener la retención que no le hizo el del simple. La autorretenerse, la retención que no le hizo el del simple. Y se metería en los mismos renglones de las autorretenciones clásicas, no en el de la autorretención del decreto 2201-2006, sino en el de las autorretenciones clásicas, que muchos por ahí patinan. Así yo tengo el formulario aquí, ¿sí? Entonces agarro, a ver si tengo, a ver, creo que es este el formulario. Sí, a ver. Y entonces me paso otra vez a Google Chrome. Este es Google Chrome. Y pasamos, a ver, si es este. No, este no era. Entonces, pero es el formulario 350. A ver si es este. Ah, creo que no lo agarré completo. No lo agarré completo.
era hasta aquí. El enlace era completico hasta acá. A ver, entonces vuelvo acá al Google Chrome. ¿Sí? A ver. Vuelvo al Google Chrome. Es este. Y ponemos el enlace. Miren, este es el formulario 350. Y entonces, si tú le haces una compra a alguien del régimen simple, ¿sí? José, ¿me estás viendo? Sí, señor, estamos viendo. Ah, bueno. Entonces, si usted le hace una compra a alguien del régimen simple y, perdón, una venta a alguien del régimen simple y le tocó a usted autorretenerse, pues van acá. Esas autorretenciones que usted se tiene que hacer, pues van acá, en estos renglones de aquí. Por haberle vendido a alguien del régimen simple y el del régimen simple no le va a hacer retención. Te imagina el rollo, usted vendedor le toca autorretenerse. Ese es un rollo que nos creó ese artículo 911 del Estatuto Tributario. Vamos a otra pregunta. Entonces, salimos de aquí, entramos al PowerPoint y dice, ¿qué debe hacer un contribuyente cuando los valores reportados en la información exógena por una persona natural o jurídica presentan inconsistencias, como por ejemplo haber celebrado un contrato por valor de 1 millón de pesos que fue reportado por 10 millones de pesos? Pues en ese caso tienen que hacer un reemplazo del formato que se les fue con error. Entonces ustedes entren al portal de la DIAN, les voy a mostrar cómo ustedes entran al portal de la DIAN. Si no saben hacer esas correcciones a los reportes de exógena, entonces uno entra acá a Google Chrome, busca acá el portal de la DIAN, aquí buscamos acá arriba donde dice transaccional, ahí arriba donde dice transaccional, ¿sí? Y dentro de transaccional, a ver si nos carga, buscamos autoasistencia, transaccional, acá abajo luego dice autoasistencia, transaccional, autoasistencia, luego, luego buscas presentación presentación por envío de archivos exógena, acá, y luego buscas la cartilla, y dentro de la cartilla ya vas a buscar la página 36 o 30, creo que es la página 30, sí, mejor la 36, reemplazar solicitud anterior. ¿Listo? Entonces, hay que hacer un reemplazo. Lean todas las instrucciones de la página 30 y te toca hacer ahí están los pasos de cómo haces el reemplazo del formulario 10.0006 con que habías entregado inicialmente el formato 10.01 que tenía errores. Entonces, haces un reemplazo de ese formato 10.01, toca seguir una serie de pasos, pero haces el reemplazo y hay un reemplazo parcial, hay un reemplazo total. Todo eso lo explica esa página 30 de la cartilla de la DIAN. ¿Listo? Vamos a otra pregunta. ¿Sí? Y la siguiente pregunta es, ¿una fundación puede acogerse al régimen simple de tributación? Pues no. Usted lee los artículos 905 y 906 del Estatuto Tributario y se menciona que el régimen simple es una posibilidad para las sociedades nacionales y sociedades nacionales que cumplan una serie de requisitos larguitos. Pero entonces una fundación no se puede acoger al régimen simple por más de que sea una fundación que la sacaron del régimen especial y que le toca funcionar como una sociedad que porque la sacaron del régimen tributario especial. No, no le dan el permiso de estar en el régimen simple. Usted lee en el artículo 1.5.8.1.2.2. Vamos a buscar eso. 1.5.8.2.2 del Decreto Único Tributario 1625 del 2016. Voy a buscar acá. ¿Sí? Ahí yo quito acá. Y 1.5. 1.5.8.1.1.2.2, a ver si estoy diciendo bien. Sí. Dice, personas jurídicas que no pueden optar por el simple. Este es un artículo que lo creó el decreto 1468 de agosto del 2019. Entonces les dice lo siguiente, miren. ¿Sí? Y dice lo siguiente. De acuerdo con lo establecido en el artículo 905 y 906 del Estatuto Tributario, no podrán optar por el simple las personas jurídicas que no tengan naturaleza societaria. Las empresas unipersonales podrán optar por el simple siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 905 y 906. Entonces, el simple es una posibilidad solo para los que cumplen con tener naturaleza societaria y para las personas naturales que también se mencionan dentro del 905 y 906 del Estatuto Tributario. Recuerden que los que quieran profundizar en el régimen simple, entonces aquí recupero el mouse, acá en la tienda en línea pueden buscar acá donde dice publicaciones, esto es actualice.com, tienda en línea. Luego publicaciones, libros impresos y digitales y luego dentro de libros impresos y digitales pueden adquirir un libro virtual que yo hice y que está acompañado de 8 horas de conferencia, que es este, ¿sí?
básicamente con la misma exposición que hice durante febrero de 2020 con todo el tema de la ley 2010. Y entonces allí hay un capítulo, el primer capítulo sobre el régimen simple, e incluye el acceso a un material en Excel que, por ejemplo, en el portal es exclusivo de los suscriptores y se busca así como simulador, régimen simple, simulador, aquí está, régimen ordinario versus régimen simple. Ustedes lo buscan acá, que se publicó acá en febrero del 2020. Listo, entonces, a ver, incluye el acceso a este material. Ahí está, simulador de régimen de tributación, el régimen de tributación, el régimen simple versus el régimen ordinario. Eso lo hice yo, es un archivo de Excel especial, extenso, pero es fácil de entender para que metan acá los datos de cómo les iría si se quedan en el régimen ordinario y acá cómo les iría si se meten en el régimen simple, y está hecho tanto para personas jurídicas como para personas naturales. Listo. Vamos a otra pregunta. ¿Sí? Y entramos acá y dice, ¿cuál tabla del artículo 908 del Estatuto Tributario debe aplicar un contribuyente acogido al régimen simple de tributación cuando tiene varias actividades económicas? Entonces, en el 908 del Estatuto Tributario, donde están las tablas para el régimen simple, hay 4 tablas, una para cada diferente actividad, pero si un contribuyente ejecuta al mismo tiempo varias de esas actividades, entonces tiene que leer la instrucción del parágrafo quinto del 908 y también leer el artículo 1.5.8.3.10 del Decreto Único Tributario 1625 de octubre de 2016, luego de ser creado con el Decreto 1468 de agosto del 2019. Entonces yo voy a leer el parágrafo quinto del 908. Me entro otra vez a internet, buscamos el Estatuto Tributario que está acá y buscamos el 908, por aquí me acerco. Entonces, en el 908, que es donde están las tablas, el parágrafo quinto, y dice lo siguiente, parágrafo quinto, ¿sí? Dice lo siguiente, a ver, me toca mover aquí estas barritas y dice, a ver si utilizo el lapicito. Cuando un mismo contribuyente del régimen simple de tributación simple realice 2 o más actividades empresariales, este estará sometido a la tarifa simple consolidada más alta, incluyendo la tarifa del impuesto al consumo. El formulario que prescriba la Dirección de Personas Nacionales debe permitir que los contribuyentes reporten los municipios donde están desarrolladas sus actividades. Listo. Entonces, lo de tener que usar la tarifa consolidada más alta es, por ejemplo, que si usted tiene ventas de 1000 VTs con la tabla número 1 y tenía al mismo tiempo otras ventas de 2000 VTs con la tabla número 2, entonces no se le permite coger las primeras 1000 VTs y ubicarle el impuesto con la tabla 1 y luego las otras 2000 VTs y ubicarle el impuesto con la tabla 2. No, le toca sumar las 3000 VTs y buscar en cuál de la tabla, si en la tabla 1 o en la tabla 2 se produce el mayor impuesto. O sea, consolidar los ingresos y luego buscar ya las 3000 VTs en la tabla 1 o en la tabla 2, la que más impuestos le produzca, esa es la tarifa. La que más impuestos le produzca, esa es la tarifa. Y listo. Entonces, esa es la manera de aplicar ese parágrafo quinto para cuando tengan varias actividades al mismo tiempo de alguien que se pasó al régimen simple. Vamos a otra pregunta. Sí. Y dice, ¿qué efectos tributarios tiene en el pago del impuesto de renta de una persona natural una consignación realizada a su cuenta bancaria por desembolso de un crédito? Pues miren, el artículo 594, raya 3 del Estatuto Tributario dice que si te llegan consignaciones y sin importar el origen de la consignación y ese monto de las consignaciones se te pasa a lo largo del año de 1400 VTs, pues ya quedaste obligado a declarar renta, porque no hay ninguna norma que me diga que las consignaciones que me obligan a declarar renta como persona natural del régimen ordinario sean solo las que sí sean de mis ingresos. No, ahí entran todas las consignaciones. Distinto entonces lo que dice el numeral sexto del parágrafo tercero del artículo 437 para efectos de que una persona natural del régimen ordinario del impuesto de renta que quiere funcionar como no responsable del IVA, el nivel de sus consignaciones, según ese numeral sexto del parágrafo tercero del artículo 437, luego los cambios que hizo la ley 2010, les dice lo siguiente. Miren, acá entramos a Google Chrome y buscamos ahora el artículo 437 con los requisitos para poder operar como persona natural del régimen ordinario y no responsable del IVA, o sea, los antiguos regímenes simplificados del IVA, ¿sí? Y aunque alguien del régimen simple también miraría estos requisitos si quiere funcionar como un no responsable del IVA.
¿Listo? Entonces, el parágrafo tercero que contiene los requisitos para poder funcionar como una persona natural no responsable del IVA, sea en el régimen ordinario o en el especial, el numeral sexto, sí, dice lo siguiente. Vamos a subir acá esta cosita y activo el lapicito, le va a cambiar el color, sí, aquí está, y dice que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos, inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año provenientes de actividades grabadas con el impuesto sobre las ventas IVA no supere las 3.500 UETs. Esto es nuevo, esta partecita, provenientes de actividades grabadas con el impuesto sobre las ventas IVA. Esto ya es un cambio que hizo un fallo de la Corte ahí como en octubre del 2019 y también luego lo ratificó la ley 2010. Entonces, que los que quieren pertenecer al régimen simplificado, antiguo régimen simplificado, ahora se les dice a los no responsables del IVA, lo único que tienen que mirar es las consignaciones que se vengan de las actividades grabadas, con IVA. Pero esto solamente es para efectos de si puede o no funcionar como un no responsable del IVA. Para efectos de si le toca declarar renta, ahí sí toda consignación que le haya llegado y se haya pasado el total de las consignaciones de 1.400 VTs, queda obligado a declarar. ¿Listo? Vamos a otra pregunta. Oye, y el estar obligado a declarar no implica liquidar impuestos, apréndanse eso, porque es que muchos dicen, ay, si me toca declarar, me toca pagar impuestos. No, las personas naturales del régimen ordinario, cuando están en el régimen ordinario, si les toca presentar declaración de renta y su utilidad fiscal no se pasa de 1.090 VTs, que es la tabla del artículo 241, el impuesto es cero. En cambio, los que se pasaron al simple sí se fregaron porque en el simple siempre hay impuesto a cargo, ¿sí ven? Las pruebas es que no toda persona natural le sirve pasarse el simple, eso ya hemos hecho varios materiales. Vamos a otra pregunta. Eh, esta dice, cuando se realiza una venta, se debe entregar una copia o la factura original para efectos de soportar costos y gastos. Pues miren, desde la ley 1231 del 2008 y el decreto 3327 de septiembre del 2009, se ha establecido que si usted pide facturas de venta en papel, esto solo aplica para la factura de venta en papel, que es la que tiene el original y la copia. Porque hoy día las facturas electrónicas pues no tienen ni original ni copia. Pero los que todavía están manejando factura de venta en papel y que manejan el original y la copia, el vendedor se puede quedar con el original y a entregarle al comprador solo la copia. Y para ese comprador la copia le sirve como soporte fiscal. Lo dijo el artículo tercero del decreto 3327 de septiembre de 2009, que luego estuvo recopilado en el decreto único tributario 1625 de 2016 en el artículo 1.6.1.456 y ahora quedó en el 1.6.1.4.5 del decreto único tributario 1625 del 2016, luego de ser modificado con el decreto 358 de marzo 5 del 2020. Entonces voy a ir al 16145. 16145. Entro aquí, entro al decreto único tributario, que es este. Busco el 16145, 16145, ¿sí? Y en el inciso segundo, noten lo que dice el inciso segundo, dice lo siguiente. Para el caso de la factura de venta de talonario de papel, el sujeto deberá conservar la copia física o electrónica de la misma, la copia. Las copias son idóneas para todos los efectos tributarios y contables contemplados en las leyes pertinentes. Entonces el vendedor, cuando no quiere entregar el original, no está obligado y se queda con el original para poder hacer un factoring con esas facturas. Y al comprador le entrega una copia, el comprador se puede llevar su copia y la copia le sirve para efectos fiscales. Sí, le sirve para efectos fiscales. Ahí se lo están diciendo. Es una norma que ha sido viejísima desde hace tiempo. Vamos a otra pregunta. Listo. A ver, quita esta rayita, recupero aquí el mouse, me vengo acá. Y vamos a otra pregunta. Ya se está acabando esto. Y la última pregunta dice, un contribuyente se encuentra facultado para reducir el valor a pagar por concepto del anticipo del impuesto de renta. Entonces, ustedes lean los artículos 808, 810 del Estatuto Tributario y la circular DIAN 044 de junio del año 2009. Entonces resulta que en estos momentos, si el presidente nos quisiera ayudar, el presidente utilizaría las facultades del artículo 808 del Estatuto Tributario y le reduciría el anticipo a 2020 de todos los contribuyentes del régimen ordinario porque todos están teniendo disminución de ingresos en el 2020. Pero no han querido sacar ese decreto. Dice que es importante que lo saquen para que se pueda saber si la declaración del 2019 con el anticipo reducido hacia el 2020 va a dar saldo a pagar o va a dar saldo a favor. Y solo si da saldo a pagar, hacer los pagos estos de abril y de junio. Pero si va a dar saldo a favor, entonces no se tendría que hacer ningún pago. ¿Ven? Ahora, si el presidente no saca ese decreto, pues nos quedan los artículos 809 y 810 y la circular 044 sobre cómo se hace la solicitud de reducción del anticipo. Y ustedes, por favor, léanse acá en el portal, ¿sí?
A ver si este es Google Chrome. Entonces se leen en el portal esta pestañita, con esta pestañita acá. Este material, reducción de anticipo al impuesto de renta año 2020 por COVID-19, esto lo publicaron el 7 de abril, este lo hice yo, con comentarios importantes sobre lo que se necesita en este momento, que el gobierno tome una decisión y ojalá por decreto nos ayude a que ese anticipo del 2020 quede reducido para los que todavía siguen en el régimen ordinario. Bueno, esas fueron todas las preguntas de hoy y de mi parte les agradezco muchísimo a las personas que estuvieron conectadas. Espero que todo les haya sido de utilidad y cuídense mucho y hasta la próxima.